Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, pues la clase de hoy será acerca de los factores y los elementos que integran estos dos conceptos, tiempo y clima. Muy bien, vamos a empezar con esto. Tiempo y clima. Son dos cosas que originalmente se pueden hasta llegar a confundir. Muchas veces incluso en la televisión se dice, este, cómo va a estar el clima para hoy en tal o cual lugar, en tal o cual playa. Y a lo que realmente se refieren esas personas es cuál va a ser el tiempo en ese lugar. Y cuando decimos cómo se comportó el tiempo en algún sitio o cuál fue el clima, solemos confundir estos dos conceptos. Vamos a ver, tiempo es el estado de las condiciones atmosféricas en un lugar específico de la Tierra, es decir, las condiciones atmosféricas integradas por presión, temperatura, viento, eh, en un lugar determinado, en un momento específico. Entonces, ¿cuál es el tiempo ahora mismo en la Ciudad de México? Pues nos tendrían que decir qué presión atmosférica hay, cuál es la temperatura, de dónde está el viento, cuál es la humedad relativa. Eso es el tiempo. ¿Cómo estará el tiempo en Acapulco? ¿Cómo estará el tiempo en Veracruz? Nosotros podríamos saber estas tres, cuatro o cinco condiciones básicas atmosféricas. Muy bien, cuando esas condiciones atmosféricas se van acumulando y forman patrones a lo largo del tiempo, esos patrones atmosféricos son lo que llamamos clima. Es decir, si después de 10 años, 20 años, 30 años, la presión, la temperatura y el viento y la humedad de algún sitio se va comportando de una forma consistente, ahora se le puede asignar a eso el nombre de clima. Ya podríamos decir, pues es un clima templado, es un clima tropical, es un clima frío, cuando esos patrones de tiempo se van acumulando. Por lo tanto, son dos cosas distintas y el tiempo entonces es estudiado por la meteorología, que es una ciencia para algo más instantáneo, por decirlo así, y el clima lo estudia la climatología. Son dos cosas distintas entonces. Muy bien. El tiempo tiene varios elementos para poder concluir cómo está el tiempo, para darnos una idea de cómo está el tiempo en un sitio. Es la presión atmosférica, la humedad, la temperatura, la precipitación y el viento. Son cinco elementos básicos del tiempo en un sitio. Vamos a ver, ¿qué es la presión atmosférica? Bueno, la presión atmosférica es la fuerza literal, es la fuerza del peso de la columna de aire que está por encima del punto de medición en el que estamos haciendo la investigación. Es decir, vamos a ver, como en esta gráfica, ¿no? Aquí está, podemos estar nosotros aquí arriba en la Ciudad de México y hay una columna de aire, la columna de la atmósfera que cae sobre nuestras cabezas. Esa es la presión atmosférica. Si bajamos a nivel del mar, esa columna de atmósfera que tenemos sobre nuestras cabezas aumenta. Por lo tanto, la presión atmosférica es más grande a nivel del mar y es menos a nivel 2200 a 2400 metros sobre el nivel del mar. En tanto más vamos subiendo del nivel del mar, tenemos menos presión atmosférica. Y eso, menos aire, lo que tenemos finalmente es una menor columna de aire por encima de nosotros. Por eso, por ejemplo, cuando se hace ejercicio a grandes alturas, aquí en Bolivia, en el Everest, ¿no? Cuando se suben estas montañas, se va acabando el aire porque efectivamente tenemos menos aire disponible porque la columna de aire que está sobre nuestras cabezas es más pequeña. Bueno, para medir esa presión se utiliza en el sistema métrico decimal una unidad que se llama hectopascal. Y el hectopascal, pues, para saberlo, corresponde a una fuerza de 100 newtons. 100 newtons, si nos recordamos en las clases de física en secundaria, es la fuerza necesaria para proporcionar una aceleración
de 1 metro por segundo cuadrado a un objeto de 1 kilo de masa. Eso es un newton. Entonces, la unidad de medición del sistema métrico decimal de la presión atmosférica es el hectopascal, es decir, 100 newtons. ¿Ok? Entonces, es 100 newtons que se aplican sobre 1 metro cuadrado de superficie. Esa es la unidad de medición de la presión atmosférica. Es decir, y ya puestos así, una atmósfera estándar a nivel del mar tiene 1013.25 hectopascales. Es decir, es esto a nivel del mar, la altitud. Esta es la altitud en el eje de las abscisas tenemos la altitud. A 0 metros sobre el nivel del mar tenemos 100, lo que decíamos aquí en la gráfica anterior, tenemos 100 newtons sobre metro cuadrado. Entonces es aquí. Y en tanto sube la altitud, va bajando la presión. El monte Everest, vean, anda por acá. Entonces, es una atmósfera estándar a nivel del mar, son 1013 hectopascales, que equivalen a un hectopascal es un milibar, o eso se llama una atmósfera estándar. Una atmósfera estándar son 14.7 PSI en el sistema inglés, que es libra sobre pulgada cuadrada. Una atmósfera también equivale a 760 milímetros de mercurio, o una atmósfera también equivale a 1.033 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Son las unidades de medición de una atmósfera. Bueno, volvemos a lo mismo. En tanto nosotros subimos en altitud, ahora en el eje de las ordenadas está la altitud, subimos en altitud, la presión atmosférica tiende a bajar. Exacto, tiende a bajar. Entonces, en tanto más alto estemos, tenemos una menor presión atmosférica, y en tanto lleguemos a nivel del mar, tenemos la máxima presión atmosférica de 100 newtons sobre metro cuadrado. Bueno, pero esa presión atmosférica no es la misma en todos los sitios con la misma altitud. Es decir, aunque ya vimos que a diferentes altitudes la presión atmosférica cambia, eso es un hecho con respecto a la altitud, a la topografía del planeta, a la orografía. También cambian las condiciones de presión por otros dos factores, la temperatura y el volumen del aire. Aquí hay una fórmula un poco ahí rara que relaciona volumen, presión, pero te los voy a platicar así. Según la ley de los gases ideales, si aumenta la temperatura de una masa de aire y el volumen se mantiene constante, entonces la presión aumenta. Esto que suena un poco así raro, teórico, sucede y lo podemos entender bien si pensamos en una olla de vapor, una olla express. Miren, esta olla express tiene un volumen de aire constante. Lo cerramos herméticamente, cierra, le ponen la capsulita ahí arriba y todo, y tiene un volumen de aire constante. Y entonces, al ponerlo al fuego, la temperatura de ese aire empieza a subir. Entonces, como la temperatura del aire sube, las moléculas de las que está formado el aire empiezan a acelerarse y se mueven en todas direcciones. Entonces, chocan entre sí, chocan entre los objetos que haya, entre el pedazo de pollo o entre la verdura que hayan metido ahí adentro, y entonces va aumentando la presión. La presión sube cuando incrementamos la temperatura en un sitio donde el volumen de aire se mantiene constante. Por lo tanto, entonces, hay una relación entre temperatura, volumen y presión. Entonces, eso significa que en meteorología, si en la superficie de la Tierra, por ejemplo, donde hay una presión de referencia, como ya sabemos, de 1013 hectopascales, se mantiene la presión, no cambia la presión, estamos, digamos, a nivel del mar, pero la temperatura del aire empieza a bajar, entonces la densidad del aire aumenta, es decir, el aire frío se hace más pesado que el aire cálido. Entonces, si la temperatura empieza a bajar, entonces el aire se hace más pesado. Entonces, eso hace
y genera diferencias de presión en la atmósfera que da lugar a movimientos de aire que hace que el aire de las presiones más altas se mueva hacia las presiones más bajas hasta que la presión se iguala. Entonces hay un movimiento permanente del aire entre la presión alta y la presión baja. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla donde nos dice que a tal altitud, es lo que hemos estado viendo, a tal altitud tenemos una presión y la presión va bajando en tanto va aumentando la altitud. Esto, no sé si hayan visto alguna vez esta clase de mapas, de presiones. Esto se refleja en esta clase de curvas que se representan en los mapas y que, y que marcan cómo se comportan las presiones en un lugar. Vamos a ver. No perdamos de vista que una atmósfera estándar son 1013 hectopascales. Por arriba de 1013 hectopascales se le llama alta presión, que se simboliza con una H y en azul casi siempre. Entonces, si ven, estas curvas dicen que aquí hay alta presión. Aquí la presión del aire es más grande. Está empujando el aire hacia abajo. Y abajo de 1013 hectopascales tenemos bajas presiones. El aire es un poco más ligero. Entonces aquí, si ven, en este caso aquí encima de Baja California Norte, ¿no? Está menos, encima de Arizona y todo, hay menos presión. Entonces, así se va comportando porque hay temperatura, hay humedad que está cambiando. Así se va comportando el aire y la presión atmosférica en la Tierra. ¿Esto qué significa? Que cuando tenemos una alta presión desde arriba, ¿no? Lo que hace es que el aire lo hace descender. Es como si empujáramos las columnas de aire hacia el suelo terrestre y entonces se mueve y trata de salir. Cuando hay baja presión, entonces el aire trata de ascender porque es como succionado, digamos, hacia las partes altas. Cuando hay baja presión, el aire asciende y cuando hay alta presión, el aire desciende. Otra vez, cuando hay alta presión, por arriba de 1013 hectopascales, el aire se mueve en dirección de las manecillas del reloj y se le llama anticiclón o alta presión. Cuando hay baja presión, el aire se mueve en dirección contraria a las manecillas del reloj y se llama ciclón o baja presión. Cuando hay baja presión y el aire asciende, se promueve la formación de nubes y se promueve la lluvia. Es decir, en algunos relojes incluso de pulso o en algunos relojes como de pared o algo así, sobre todo algunos más viejitos, marcan la temperatura y marcan la presión del aire. Si ustedes se asomaran a esos dispositivos y vieran la presión del aire, si ahorita tuviéramos un dispositivo para medir la presión del aire actual, veríamos que tenemos alta presión, por lo tanto el día está soleado y no se nubla. Cuando el día se empieza a nublar, es que la presión está bajando y significa que puede haber lluvias. Cuando llueve es cuando hay zonas de baja presión. Entonces, esto es lo que así va funcionando y así se van empujando y suceden algo que se llama gradientes de presión, es decir, movimientos del aire a través de la atmósfera, de las bajas presiones que se mueven en sentido contrario a las manecillas del reloj a las altas presiones que se mueven en sentido de las manecillas del reloj. Entonces se dan estos movimientos del aire, en este caso podríamos decir que encima del Reino Unido tenemos una columna de bajas presiones que se mueven hacia el norte, el norponiente de Francia y que pueden traer lluvias a esta zona. En cambio, en el Atlántico, arriba de las
de las Islas Canarias se ve un frente de alta presión que se mueve y empuja hacia el Atlántico, las altas presiones. Entonces, lo que podemos decir ahora mismo en esta foto es que en el Atlántico habrá cielo soleado y en Europa habrá cielos nublados con probabilidades de lluvias en la zona, sobre todo en la zona de Inglaterra. Entonces, ya podríamos leer un mapa de presiones a partir de esta información que se nos presenta. Muy bien. Bueno, entonces esta es la presión atmosférica, que es el primer componente del tiempo. El segundo componente del tiempo es la humedad. Bueno, la humedad atmosférica es la cantidad de vapor de agua que existe en el aire. Entonces, depende obviamente de la temperatura, dado que, por ejemplo, en este caso, la humedad es la cantidad de vapor de agua que hay en el aire. Por ejemplo, en la primera gráfica, del lado izquierdo, vemos cuando hay 95% de humedad, significa que hay muchas moléculas de agua puestas en el aire. Y cuando hay 10% de humedad, hay muy poquitas moléculas de agua puestas en el aire. Vamos a ver, si revisáramos hoy en la Ciudad de México, en sus teléfonos, podrían ver cómo está. Voy a ponerle aquí Ciudad de México. Bueno, la calidad de aire dice que es mala, no sé qué. Y dice que hay, bueno, viento, 49% de humedad. Entonces, obviamente no estamos en el 95% acá, ni en el 10%, estamos en el 49%. Bueno, entonces hay como un poco ahí de vapor de agua en el aire actualmente. Ahora, la humedad, esa es la humedad atmosférica. Pero la humedad atmosférica, pues, como concepto está muy bien, pero no nos sirve tanto. El concepto que realmente nos sirve es algo que se llama humedad relativa del aire. Este es un concepto un poco, un poco raro. Vamos a ver qué es esto. La humedad relativa del aire es la relación porcentual entre la cantidad de vapor de agua real que existe en la atmósfera y la máxima cantidad de vapor de agua que podría contener esa misma atmósfera a otra temperatura. Vamos a ver. Bien. Vamos a suponer que tenemos este espacio que tiene el 100% de humedad relativa y está a 10 grados centígrados. Si aumentamos la temperatura del espacio, el mismo vapor de agua solo ocupa, si lo aumentamos a 20 grados, solo ocupa el 52%. Si vuelvo a aumentar la temperatura y la subo a 30 grados, el mismo vapor de agua solo ocupa el 28% de humedad relativa. Es decir, cuanto mayor es la temperatura del aire, más cantidad de vapor de agua puede contener. Vuelvo a lo mismo. Tengo una cantidad de vapor de agua y esa cantidad de vapor de agua ocupa un espacio. Si yo aumento la temperatura del espacio, el vapor de agua ocupa menos cantidad de agua, menos cantidad del espacio. Significa que a un aire más caliente le puedo meter más vapor de agua. Esto quiere decir que al mismo aire puede estar saturado de vapor de agua a una temperatura, pero si aumentamos su temperatura podemos meter en él más vapor de agua. Por eso, cuando estamos no sé, en la costa, ¿no?, a 30 grados centígrados y nos dicen que hay 52% de humedad relativa, es que hay un chorro de agua metido. Cuando estamos a 10 grados centígrados en las mañanas en la Ciudad de México, si tenemos una humedad relativa del 28% o como ahora mismo del 49%, es muy poquita agua la que hay. Porque si bajamos la temperatura, el aire se hace más denso y le cabe menos vapor de agua. Si aumentamos la temperatura, el aire se hace más ligero y le puede entrar más vapor de agua. Esto lo podemos entender un poco cuando vemos el cristal de
la regadera, el cristal de nuestro baño cuando estamos bañando. Vamos a ver. La temperatura a la que el aire está saturado, o sea, cuando el aire, el punto de saturación significa que ya ocupa el 100% de vapor de agua el espacio, cuando la humedad relativa llega al 100%, a eso se le llama punto de rocío, cuando el aire está completamente saturado. Se alcanza entonces el punto de rocío cuando ya no puede contener más vapor de agua. Y cuando ya no puede contener más vapor de agua y le sigo metiendo vapor de agua, entonces se condensa y forma gotas. El aire entonces está al 100% de humedad relativa. Vamos a ver la explicación del baño. Cuando el aire del baño llega al 100% de vapor de agua, vamos a ver, los cristales del baño, los que están pegando hacia el exterior, por ejemplo, esos cristales tienen una menor temperatura. Vamos a suponer que hay 10 grados allá afuera y aquí adentro en el baño, en su casa, hay como 18 grados, 20 grados. Ustedes abren la regadera y se empiezan a bañar y entonces el vapor de agua empieza a formarse y empieza a llenar todas las paredes. El cristal, que es el que tiene menor temperatura, como habíamos dicho antes, está a 10 grados, acepta menor cantidad de vapor de agua por volumen. Entonces, cuando se empieza a saturar, es la primera parte que se satura, la que está en contacto con el aire más frío. Entonces, ahí es donde se empiezan a formar las primeras gotitas. Después, los muros, los azulejos, todo eso que tiene una menor temperatura se empieza a saturar. Entonces, a partir de ese momento, si intentamos meter más vapor de agua, que es lo que está sucediendo porque nos estamos bañando y estamos metiendo más vapor de agua, entonces se empieza a condensar y se empiezan a formar gotitas de agua que vemos entonces en el espejo, en las paredes, en los muros, porque el aire se saturó, alcanzó su punto de rocío. Bueno, pues entonces ya tenemos dos conceptos, ¿no? Presión y humedad relativa. Finalmente, bueno, otro concepto es la precipitación. Bueno, en esencia, toda la precipitación de agua en la atmósfera, sea su estado sólido, líquido, es decir, lluvia, granizo, aguanieve o nieve, se produce por la condensación del vapor de agua contenido en las masas de aire. Entonces, eso se origina cuando esas masas de aire se elevan, se enfrían en la atmósfera y el aire se encuentra saturado de humedad y entonces se produce la condensación. El aire, como acabamos de ver, está saturado si contiene el máximo vapor de agua. Su humedad relativa es entonces del 100%. El estado de saturación se alcanza cuando se enfría el aire, ya que el aire frío se satura con menor cantidad de vapor de agua, como lo habíamos dicho. Así, por ejemplo, un metro cúbico de aire a 25 grados centígrados, cuyo contenido de vapor de agua es de 11 grados, no está saturado. Pero si ese aire llega a 10 grados, entonces la condensación ya es posible. Podemos verlo en los teléfonos, ¿no? En los teléfonos dice, cuando le entramos ahí a las aplicaciones del tiempo, dicen, por ejemplo, el que yo tengo acá, dice que sensación, bien, ahora mismo dice, el punto de rocío actual es de 6 grados. El teléfono ya te lo dice. Dice que ahora mismo estamos a 16 grados, pero que si tuviéramos 6 grados, alcanzaríamos el punto de rocío. Es decir, que se empezaría a condensar el vapor de agua en la atmósfera. Por eso en las mañanas, cuando tenemos humedad relativa en nuestra ciudad, cuando en las mañanas se llega a 6 grados, es cuando ¡prac!, se condensa el vapor de agua y entonces empiezan a perlar los cristales de los coches, los toldos de los coches, porque se alcanzó el punto de rocío. Entonces, esos puntos de saturación se alcanzan en la atmósfera cuando en las alturas,
cuando se logra bajar la temperatura y entonces ocurre una precipitación. Bueno, finalmente porque la temperatura no es otra cosa más que la energía interna de un sistema termodinámico. Es decir, es la energía cinética, el movimiento de las partículas de un sistema, en este caso de las moléculas del aire. A medida de que en la que el aire tiene más energía, sus moléculas se mueven y si se mueven tienen más temperatura. Entonces, cuando calentamos algo, cuando el aire se calienta, lo que estamos haciendo realmente es dándole energía a las moléculas del aire y se están moviendo, están chocando unas con otras y entonces esas vibraciones, esa energía cinética que tienen, hace que el aire se sienta más caliente. Entonces, la temperatura que sentimos en nuestra piel no es más que el golpeteo, digamos, la energía de las partículas de aire que se están moviendo rápidamente y que pues, ese movimiento es el que produce calor. Cuando las partículas no se mueven tanto y están más quietas, esa falta de movimiento lo que hace es producir frío. En nuestro país, el gobierno de la República ha recopilado históricamente, desde 1800 y tantos, ha recopilado todas estas variables y estas normales climáticas, temperatura, precipitación, presión, y están disponibles estas normales climatológicas en las estaciones meteorológicas. Nosotros podemos acceder, les pasaré la liga y la usaremos intensamente, pero nosotros podemos encontrar, por ejemplo, en este caso, Distrito Federal, en la colonia tal, a una latitud y a una longitud tal, a una altura sobre el nivel del mar tal, y nos dice históricamente las normales climatológicas. Vean, aquí no son de tiempo, aquí no te dicen cómo va a estar el tiempo mañana. Esto es climatología. Aquí te dicen los promedios de los últimos 30, 40, 50 años. Y aquí te dicen, por ejemplo, vamos a analizarlo, en enero, ¿cuál es la temperatura máxima normal? 23 grados. La máxima que se ha registrado en enero es de 25.8 grados. En febrero, vean, se registró la máxima de 28.3 grados en el 2003. La fecha con máxima diaria, bueno, mira, la máxima diaria, la máxima mensual, la máxima diaria es de 32 grados el 21 de febrero de 2007. Imagínense un febrero de 32 grados en el 2007. Dicen que este año va a ser calor, ya veremos. Pero vean, la máxima de marzo, 38 grados para la Ciudad de México en el 2002. En abril de 34 grados en el 88 y así podemos ver, y aquí están las históricas. Por ejemplo, en agosto, la máxima de agosto es de 30 grados en el 87. Bueno, la temperatura media, pues es eso, los promedios de cada uno de los meses y la mínima, fíjense, la mínima diaria para un febrero se dio en 1987, el 8 de febrero, en 0 grados. La mínima diaria en enero se dio menos 3 grados el 14 de enero del 86. Y así, en marzo, el 22 de marzo, vean, del 86, yo cumplía 16 años, se dio 0 grados en marzo, el 22 de marzo. Y así son las mínimas en noviembre, en diciembre, 0 grados el 20 de diciembre del 82. ¿Qué año tan frío habrá sido? Y estas son las precipitaciones. Y como estas, bueno, vemos, por ejemplo, anualmente en esta estación meteorológica, en la Colonia Educación, llueven 691 litros por metro cuadrado. Ya entraremos un poco más a detalle de esto. Bueno, último concepto que platicaremos hoy, repasaremos algunas cosas la próxima sesión, es el viento. Y el viento hace referencia al movimiento del aire ocasionado, como ya lo veíamos, por los diferenciales de presión en la atmósfera. También obviamente es influenciado por los cambios de temperatura en el transcurso del día, la rotación planetaria, la diferencia de temperatura entre la Tierra y los cuerpos de agua, como los mares, etc. Entonces, el movimiento del aire ocasionado por los diferenciales de presión. Pues como ven, este es el flujo de viento en la Ciudad de México a las 6 de la mañana, el flujo tradicional. Hay una
una corriente, hay un vector de viento que va del noreste al suroeste, es decir, entran los vientos a las 6 de la mañana, así, circulan en esta forma, así como los ven del poniente, del oriente, bajan y cruzan los vientos. A las 12 del día, en promedio, históricamente, los vientos ya corren casi francamente de norte a sur, de norte a sur poniente. Sobre el sureste hay movimientos circulares del viento, así se están moviendo. Y anualmente, por ejemplo, a partir de las observaciones del Instituto de Astronomía, podemos decir aquí, en esta rosa de los vientos, tiene varias informaciones. Vean, tienen estos colores, dicen las velocidades del viento. Es decir, el morado es de 45 a 100 kilómetros por hora, 45 kilómetros por hora, 30, 20, 10, 5 a 10 kilómetros por hora. Y esto dice cuánto de ese viento ocurre en tal dirección. Voy a explicarlo. Por ejemplo, los vientos que vienen en dirección del norte hacia el sur, vean cómo las puntas de flecha dice de dónde a dónde va el viento. Entonces, el 5 como el 7% de los vientos tienen entre el 5 y el 10 kilómetros por hora. En más o menos, aquí son 5%, como 7,5%, otra vez 8% de todos los vientos en la ciudad van entre 10 y 20 kilómetros por hora, como el 4% van entre el 20 y 30 kilómetros por hora, y como el 2% irán entre el 30 y 45 kilómetros por hora. Esto es la frecuencia de los vientos, de las magnitudes de los vientos. Y estas son las direcciones. Y 11% dice aquí bajas magnitudes, bajas intensidades de viento en estas direcciones, ¿no? Entonces, el viento principalmente en la ciudad, podríamos decir que va de norte a sur y con unas velocidades entre 10 y 20 kilómetros por hora. Más o menos así podríamos leer esta. Y entonces, ¿de qué nos sirve esto? Bueno, pues nos va a servir para orientar casas, para orientar auditorios, para orientar estadios, parques, lo que ustedes quieran. Si quieren que les entre el viento en alguna habitación, pues ya saben hacia dónde orientarlo. Aunque esto va a implicar que les va a entrar viento del norte, un poco más frío, va a entrar en las mañanas. Entonces, ¿queremos que entre ese viento o que no entre? Bueno, pues eso ya terminaremos decidiéndolo. Muy bien, bueno, pues hasta aquí la vamos a dejar el día de hoy. Muchas gracias, gracias por su comprensión. Les dejo ahora el link y nos vemos la próxima clase. Muchas gracias, hasta luego.